estábamos resolviendo ecuaciones fraccionarias, ¿ya? Pero ahora la incógnita estaba en el denominador. Pero al final de cuentas era la misma idea, había que sacar el mínimo común múltiplo entre los denominadores, ¿ya? Entre los denominadores, ¿ya? Y después el mínimo común múltiplo multiplicaba todo. Ahora lo extra era que había que restringir el denominador, ya que en una fracción el denominador no puede ser cero, ¿ya? Entonces, el trabajo previo, antes de comenzar a resolver esta ecuación, era la restricción. Restricción. ¿Y cuál era la restricción acá? Que el 4x tiene que ser distinto de 0. Recuerden que si aquí abajo es 0, esta fracción se me indefine, no se puede calcular. Me sale error en la calculadora. Por eso tiene que ser distinto de 0. Y el 2x tiene que ser distinto de 0 también. ¿Ya? Entonces acá yo tengo que despejar el x, ¿ya? Como una ecuación normal. Como el 4 está multiplicando, va a pasar dividiendo, y 0 dividido en 4, eso me da 0. Entonces aquí ya tenemos la primera restricción, que el x no tiene que ser distinto de 0. Y acá va a pasar lo mismo. 0 dividido en 2, eso me da 0. ¿Ya? Entonces el x tiene que ser distinto de 0 para que esta ecuación tenga solución. Y con eso ya podemos empezar a resolver esta hermosa ecuación. Lo primero que hay que hacer es la tablita para sacar el mínimo común múltiplo entre los denominadores. Aquí voy a hacer la tablita y coloco todos los denominadores, que sería el 3, el 4, el 2 y el 5. Entonces aquí puedo empezar con el número 2. 5 dividido en 2 no me sirve, me da decimal, entonces el 5 baja. 2 dividido en 2, eso me da 1. 4 dividido en 2, eso me da 2. Y 3 dividido en 2 no me sirve, me da decimal, entonces simplemente baja de posición. Entonces, como hay un 2 acá, nuevamente puedo empezar con el 2. 5 dividido en 2, eso me da 5, porque no se puede dividir de manera exacta, por eso baja. 2 dividido en 2 me da 1, y ahí termino. Y con el 3 me da decimal, así que baja. Entonces, para eliminar el 3, yo divido nuevamente por 3. 5 dividido en 3 no me sirve, así que baja. Y 3 dividido en 3, eso me da 1. Y para finalizar, tengo que eliminar ese 5, así que divido en 5 y eso me da 1. Entonces, el mínimo común múltiplo entre el 3, el 4, el 2 y el 5 es el producto de estos numeritos que están acá. Entonces sería 2 por 2, 4, 4 por 3, 12, 12 por 5, 60. ¿Ya? Entonces yo tengo que multiplicar todo por 60, pero a ese 60 le falta algo, ¿ya? Como en el denominador hay x, ese 60 se multiplica por 60 y le agrego el x, ¿ya? Eso es lo único extra. Ese 60x va a multiplicar cada término, cada término. Entonces sería 60x por 2 tercios más 60x por un cuarto x menos 60x por 6 igual a 60x por 5 medio x menos 60x por un quinto. El 60x multiplica a todo. Entonces ahora tienen que simplificar. ¿Ya? Recuerden que al multiplicar,
al multiplicar por el mínimo común múltiplo, los denominadores se tienen que ir sí o sí. En el caso de que le quede algún denominador, es porque en algo se equivocaron. ¿Ya? Entonces aquí empiezo a simplificar. 60 dividido en 3, eso me da 20. Me va a quedar 20x por 2. Más. Aquí yo puedo simplificar la x, porque hay x en el numerador y x en el denominador. ¿Ya? Y 60 dividido en 4, eso me da 15. 15 por 1. Menos 60x por 6. 6 por 6, 36. 360x. Igual a, aquí también puedo simplificar las x. Allá simplifico con esa. 60 dividido en 2, eso me da 30 por 5. Menos, aquí me quedaría 60 dividido en 5, eso es 12 x por 1. Y si se dan cuenta, se fueron todos los denominadores. Entonces yo ahora tengo que empezar a multiplicar estos numeritos que me quedaron. 20x por 4, 40x por 2, ¿sí? Más 15 por 1, 15. El 360x queda igual. 30 por 5, eso me da 150. Y 12x por 1 menos 12x. Entonces, lo que podría hacer acá es reducir un poco esta expresión, ya que tengo un 40x positivo y un 360x negativo. Los puedo restar y conservar el signo del mayor valor absoluto. En este caso me quedaría menos 320x más 15 igual a 150 menos 12x. Entonces la idea de acá es dejar todas las x en un lado, números en el otro. Entonces voy cambiando de posición. El 12x que está restando va a pasar sumando. El 150 no va a cambiar de posición, sigue en el lado derecho. El 15 que está sumando va a pasar restando. Entonces ahora tengo que resolver esta resta, ya que son signos distintos. Me va a quedar menos 308, si es que no me equivoco, x, igual a 135. ¿Ya? Entonces, como el x me quedó negativo, yo voy a multiplicar todo por menos 1, para que el x me quede positivo. Y ese menos me va a quedar 135 negativo. Ahora, ese 308, como está multiplicando, va a pasar dividiendo. Y ahí estaría el resultado final. ¿Ya? Entonces, no es nada de lo que hemos ya, no, o sea, esto ya lo hemos hecho la semana pasada, pero sin x en el denominador. Pero al final es el mismo procedimiento. ¿Ya? Entonces, aquí habíamos quedado ayer. Entonces, hoy día la idea es resolver problemas de planteo utilizando ecuaciones. ¿Ya? Porque la pregunta esencial está enfocada en eso. Se tiene que resolver la pregunta esencial con ecuaciones. ¿Ya? Porque eso estoy evaluando, por si acaso. Bien, entonces ahora vamos a pasar a eso. Vamos a explicar un poquito esto. Entonces, la idea de trabajar problemas de planteo es que el lenguaje natural, el lenguaje que utilizamos nosotros, se puede transformar en lenguaje algebraico y el lenguaje algebraico se puede transformar en lenguaje natural. ¿Ya? Entonces aquí teníamos un ejemplo. Dice el doble de un número aumentado en 2. Entonces aquí tendríamos el doble de un número aumentado en 2 es igual al mismo número más su sucesor. ¿Ya? Esto yo me acuerdo que lo hemos visto una semana, hace muchas semanas atrás, ¿ya? Pero no está de mal un recordatorio.
Consulta, profe. Graciela le envió la pregunta esencial. Sí, ya le respondí ya que se tiene que hacer con ecuación. Ah, ya. Por eso ahí dice, pero es más fácil como lo hice yo, dice. Entonces, aquí hay muchas frases del lenguaje natural o común, como quieran decirlo, que es recomendable que lo pasen al lenguaje algebraico, ya que esto se ocupa mucho para resolver ejercicios. Entonces vamos a hacer la transformación. La primera dice un número cualquiera, ¿ya? Como yo no sé qué número, de qué me está hablando, yo le puedo colocar cualquier letra, ¿ya? Comúnmente se trabaja con la X, ¿ya? Pero ustedes pueden colocar cualquier letra, ¿ya? Entonces yo voy a trabajar con X. Entonces, un número cualquiera, yo le voy a colocar X, porque yo no sé qué número está hablando. Ahora, cuando dice la suma de dos números, como yo no sé cuáles son esos dos números, yo lo voy a representar por dos letras. X más Y. Y ahí tengo la suma de dos números. Ahora dice, la diferencia de dos números. Cuando hablamos de diferencia, hablamos de resta. Ya, no se olviden de eso. Entonces, la diferencia de dos números sería X menos Y. ¿Ya? La diferencia de dos números. El cociente de dos números, cuando hablamos de cociente o cociente, hablamos de división. No se olviden de eso, ¿ya? Entonces, me salté uno. Entonces, cuando hablamos de cociente, sería división, sería X dividido en Y, ¿ya? O cualquier letra que ustedes quieran colocar acá. Me había saltado el producto de dos números. El producto es multiplicación, ¿ya? Entonces, cuando dice producto de dos números, sería X por Y. La suma de dos números dividida en su diferencia. Entonces, veamos, la suma de dos números dividida en su diferencia. ¿Ya? Ahí estaría expresada. El doble de un número. El doble significa que ese número está multiplicado por 2. Y como yo no sé qué número está multiplicado por 2, yo le coloco 2x. Ahí teníamos el doble de un número. Ahora me dice el doble de un número disminuido en 1. Cuando hablamos de disminuido, hablamos de resta. El doble de un número, disminuido en 1. Y ahí estaría expresado en forma algebraica. La mitad de un número significa que ese número está dividido en 2. Sería X medio o cualquier letra que ustedes quieran colocar. El sucesor de un número. Si yo tengo un número X, el sucesor sería X más 1. ¿Ya? Había que sumarle 1 a ese numerito. El antecesor de un número. Si yo tengo un número, el antecesor de ese número sería X menos 1, el número que viene antes. Un número par se escribe 2x, ¿ya? Son todos los múltiplos de 2, 2, 4, 6, 8, 10, y así sucesivamente. Y un número impar, de forma algebraica, sería 2x más 1, ¿ya? Eso se lo tienen que aprender, ¿ya? Porque lo vamos a ocupar hoy día, y la próxima semana, ¿no? Sí. No, la subsiguiente, ¿ya? Porque después tenemos que resolver problemas con sistemas de ecuación, ¿ya? Que al final es lo mismo que estamos haciendo ahora. Teniendo en cuenta esto, es preferible aprenderse todo eso para poder desarrollar problemas de planteo. Entonces, los procedimientos son los siguientes, ¿ya? La definición de la incógnita, ¿ya? Traducir al lenguaje algebraico el enunciado, planteamiento de la ecuación, la resolución de la ecuación y ver si el resultado de la ecuación es coherente con el enunciado. Era un enunciado.
¿Ya? Y me faltó uno acá, que es responder la pregunta, ya que la mayoría de los problemas de planteo tienen preguntas y deben tener respuesta. No basta solo con colocar el número. ¿Ya? Teniendo en cuenta eso, vamos a empezar con algunos problemas. ¿Ya? Aquí ya Homero ya empezó a resolverlo. Entonces la idea es ganarle a este Homero. Dice, un número y su quinta parte suman 18. ¿Cuál es el número? ¿Ya? Entonces, hay que leerlo de nuevo y entenderlo. Dice, un número y su quinta parte suman 18. ¿Cuál es el número? Entonces, veamos. Hay que definir primero cómo lo voy a escribir el número. Un número, yo lo voy a llamar X, porque yo no sé qué número es, ¿ya? No le puedo dar un valor. Entonces, le coloco X o cualquier letra que ustedes quieran, ¿ya? Y con eso ya empiezo a trabajar. Entonces aquí voy leyendo de nuevo. Un número y su quinta parte, o sea, ese mismo número dividido en 5, suman 18. ¿Cuál es el número? Entonces yo tengo que resolver esa ecuación fraccionaria, porque hay una fracción. Entonces, recordando la materia de la semana pasada, cuando había una ecuación fraccionaria, yo podía resolverlo multiplicando por el mínimo común múltiplo entre los denominadores. En este caso hay un solo denominador, que sería el 5, ¿ya? Entonces yo multiplico todo por 5, porque ese es el mínimo común múltiplo. Entonces yo tendría que multiplicar cada término por 5. 5x más 5 por x quinto igual a 5 por 18. Ya entonces ese 5x me queda ahí. Puedo simplificar los 5 acá y me va a quedar una x o simplemente x. Y 5 por 18, eso me da 90. Entonces, tengo 5x más una x, eso me da 6x, igual a 90. Como el 6 está multiplicando al x, va a pasar dividiendo. Y 90 dividido en 6, eso me da 15. ¿Ya? Entonces, el número que estamos buscando es 15. Ahora, yo tengo que comprobar si realmente es 15. Entonces, vamos, dice, un número, 15, y su quinta parte, o sea, ese 15 dividido en 5, suman 18. Veamos si suman 18. 15 dividido en 5 es igual a 3. Y 15 más 3, 18. Perfecto. Entonces, esa respuesta está correcta. Pero a este problema le falta algo. Le falta su respuesta. ¿Ya? Porque hay una pregunta. Y esa pregunta debe tener respuesta. No me basta solamente con colocar el número, enmarcarlo, darle colores, sino hay una respuesta a la pregunta. Entonces, la respuesta sería el número eh, el número buscado es 15. Y eso es todo. Aunque sea bien simple la respuesta, pero debe haber una. ¿Ya? ¿Dudas con ese ejemplo? ¿Dudas con... Dice 5 dividido en 5 me queda en 1 y 1 por x me da una x, ¿no es cierto? ¿Qué? ¿Se pone igual una x o se pone solamente la x? No entendí esa parte. ¿Puedes repetir la pregunta Que se escucha medio cortado, dígame, de nuevo. o lo puedes escribir también? Es que dice 5 dividido en 5. Arriba. Sí, sí, se corta justo en tu pregunta. Pero no dice 5 dividido 5.
Es que se refiere a cuando canceló los 5 con la X. Ah, esta. Esa. A la simplificación. Eso es lo que yo entendí. ¿Qué pasa con eso? Hay uno que se le corta. Y dice Sí. que le queda una X y ahí no lo escucho. No, está bien ese 5. Esperamos que respondan por el chat. ¿Sí? Esperemos un poquito. ¿Se calmó? Dice, es que se simplifica el 5 y queda una X. ¿Se pone igual el 1? Ah, ese 1 no es necesario colocarlo, ¿ya? No es necesario colocarlo. ¿Ya? Yo lo puse por comodidad, ¿no? Para que se den cuenta que si yo sumo el 5 más ese 1 me da 6, ¿ya? Pero no es necesario, ¿ya? Recuerden que el 1 no se coloca, ¿ya? No se coloca, o no es necesario antes. Vamos a hacer otro, ¿ya? Dice, perdí 1/3 de las ovejas y llegué con 24. ¿Cuántas ovejas tenía? Perdí las ovejas. Pobre pastor, perdió la ovejita. Ya, entonces, vamos aquí a colocar el total de ovejas, ¿ya? Ovejas. Y eso yo le voy a dar, no sé, un número, ¿ya? Porque yo no sé cuánto es el total, pues. Entonces yo le voy a colocar una letra, X nuevamente, ¿ya? Porque yo no sé cuánto es el total. ¿Y qué me dice el enunciado del ejercicio? Dice que yo perdí 1/3 de las ovejas. O sea, del total que yo tenía, yo perdí, o sea, le tengo que restar al total, 1/3 de las ovejas. Le tengo que quitar 1/3 de las ovejas. Y de esas me quedaron, o llegué con 24. Y ahí estaríamos listos con el enunciado del ejercicio de manera algebraica. ¿Por qué se pone ¿Ah? X? Porque dice que perdí 1/3, ¿5 sería 1, 3? pero de un, ya, 1/3, pero 1/3 de qué? 1/3 de qué? De X, pero sigue siendo un 3. Sí, 1/3. Lo malo es que en 1/3 algebraicamente se puede escribir así. Ah, así o así. Recuerda que el 1 no se anota, ¿ya? Entonces, como ya tenemos el enunciado listo, de manera algebraica, lo tengo que resolver. Multiplico todo por el mínimo común múltiplo entre los denominadores. En este caso tenemos un solo denominador, que sería el 3. Entonces multiplico todo por 3. Y al multiplicar todo por 3, me quedaría 3x menos 3 por x tercio igual a 3 por 24. Entonces aquí nuevamente tengo que realizar el proceso de la simplificación. ¿Ya? Simplifico los 3, ¿cierto? 3 dividido en 3, eso me da una x, ¿ya? O x solamente, como ustedes quieran colocarlo ahí. 3 por 24, eso me da 72, si es que no me equivoco. Y ahora tengo que hacer esta resta. Tengo 3x y yo le quito una x, me quedan 2x, igual a 72. Y ese 2 que acompaña el x, lo está multiplicando, va a pasar dividiendo hacia el lado derecho. Entonces, el x va a ser igual a 36. Pero, ¿qué es el x? Aquí llamamos x al total de ovejas. Entonces, yo en total tenía 36 ovejas.
Aquí le voy a colocar una ovejita. ¿Ya? Ahí está la ovejita, 36 ovejitas. Entonces hay que ver si este resultado está correcto o es coherente con el enunciado. Veamos, perdí un tercio de las ovejas. Si yo tengo 36 y yo quiero saber el tercio, la tercera parte, yo tengo que dividir en 3, porque yo perdí un tercio. 36 dividido en 3 es 12. O sea, yo perdí 12 ovejas. Si en total tenía 36 ovejas y perdí 12, ¿cuántas me quedaron? 24. Entonces está corta mi respuesta. Ahora, me falta el último paso, que es la respuesta. ¿Ya? Entonces, la pregunta es, ¿cuántas ovejas tenía? Entonces, tenía 24 ovejas. ¿Ya? Y ahí estaría la respuesta. Recuerden que aunque sea una respuesta bien sencilla, tiene que haber una. ¿Son 36 ovejas? 36 ovejas. Yo le puse 24. Ahí. 36 ovejas. ¿Dudas con ese ejemplo? ¿Dudas, consultas? 36, ahí sí. Pero un poquito para ver si alguien está escribiendo, ¿ya? Sería bueno que Meet te dijera, estoy escribiendo, como WhatsApp. Pero no, no es así. ¿Dudas, consultas? O si no, pasamos al siguiente. ¿Tienes duda? No. ¿No? Ya, vamos a hacer otro. Sí. Ya. Juana tiene 5 años más que Amparo. Si entre las dos edades suman 73 años, ¿qué edad tiene cada una? Ya, entonces, acá hay que primero ver cómo denotamos el Amparo, la edad de Amparo y la de Juana. ¿Qué letras le colocamos? ¿Ya? Porque una está en base de la otra. ¿Ya? Entonces, vamos a colocar aquí Amparo, la edad de Amparo, edad de Amparo, porque estamos hablando de edades. Entonces, la edad de Amparo. Como yo no sé cuánto es, le voy a colocar una letra, ¿ya? X nuevamente, ¿ya? Por comodidad nomás, por si acaso. Y Juana tiene 5 años más que Amparo. Entonces, si Amparo tiene X y Juana tiene 5 años más que Amparo, entonces la edad de Juana es X más 5. ¿Ya? Y con eso ya estamos listos para resolver este problema. Porque me dicen, si entre las dos edades suman 73 años, ¿qué edad tiene cada una? Entonces, si yo sumo la edad de Amparo más la edad de Juana, me tiene que dar 73 años. Me queda una ecuación bien simple. Sumo las X. X más X, eso es igual a 2X. Como el 5 está sumando, va a pasar restando. Resuelvo esa resta, que me da 68. Sí, 68. Y como el 2 está multiplicando, va a pasar dividiendo. Y esa división es exacta, me da 34 años. ¿Ya? Entonces, ¿qué edad tiene Amparo? Como Amparo es X, y aquí está el resultado de X, Amparo tiene 34 años. ¿Y cuánto tiene Juana?
Juana tenía 5 años más que Amparo, o sea, tenía 34 más 5 sería 39 años. Y si yo lo sumo, me da el 73. Ahora, ¿qué me falta? La respuesta. ¿Qué edad tiene cada una? Amparo tiene 34 años y Juanita tiene 39 años. Y ahí estaría la respuesta de ese ejercicio. ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Dudas? Háganla ahora. Creo que la pregunta esencial es muy parecida a una de estos ejemplos que estoy dando. No me acuerdo cuál. ¿De ese? Sí, algo parecido. ¿Dudas? ¿Consultas? Sí, es muy parecido a este. Sí. Sí. La pregunta esencial está facilita. ¿Dudas? No hay dudas. Vamos a hacer el siguiente. Un padre tiene 3 veces la edad de la hija. Si entre las 2 edades suman 48 años, ¿qué edad tiene cada uno? Entonces, la edad del padre está en función de la edad de la hija. Entonces, vamos a definir primero la edad de la hija y de acuerdo a eso va a salir la definición de la edad del padre. Entonces, veamos, edad de la hija. Como yo no sé la edad de la hija, ya no tengo ni idea cuánto tiene la hija, yo voy a colocar X. Y como la edad del padre está en función de la edad de la hija, edad del padre, ¿qué me dice la edad del padre? Un padre tiene 3 veces la edad de la hija. O sea, si la edad de la hija es X, la edad del padre sería 3X. ¿Ya? Y con eso ya estábamos listos. ¿Por qué? Porque si entre las dos edades suman 48, yo tengo que sumar la edad de la hija más la edad del padre y me tiene que dar 48. ¿Ya? Y eso sería todo, una ecuación bien simple. Sumo las X, una X más 3X, eso me da igual a 4X igual a 48. Ese 4 que está multiplicando pasa dividiendo. Y 48 dividido en 4 me da 12, si es que no me equivoco. ¿Ya? Y ahí teníamos el valor del X. ¿Pero quién es X? La edad de la hija. Entonces, ¿qué edad tiene la hija? 12. ¿Qué edad tiene el padre? 12 por 3, que sería 36. Y si yo lo sumo, me da 48. Entonces la respuesta está correcta. Entonces hay que responder esa pregunta. ¿Qué edad tiene cada uno? La hija tiene 12 años. Y su padre tiene 36 años. ¿Ya? Ahí estaría la respuesta de esa pregunta. No te escondas. ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? ¿Dudas, consultas? Este ejemplo está bien sencillo, ¿ya? Bien sencillo.
Recuerden que todos estos ejercicios que tienen preguntas deben tener respuesta. En la pregunta esencial también hay una pregunta, debe tener respuesta. No basta solamente con colocar el número. ¿Dudas, consultas? No se ve nada ahí. No, Hay que arreglar bien el data. se ve borroso. ¿No hay dudas? Vamos a seguir entonces. Ya, dice determinar un número que sumado con su mitad y con su tercera parte de 55. Entonces, veamos. Entonces, como yo no sé qué número, entonces aquí voy a colocar un número. Como yo no sé qué número, lo voy a denotar o lo voy a nombrar X, ¿ya? Pero puede ser cualquier letra, ¿ya? Entonces, veamos. Determinar un número que sumado con su mitad y con su tercera parte de 55. Entonces, un número sumado con su mitad, o sea, dividido en 2, y con su tercera parte, o sea, dividido en 3, me tiene que dar 55. Ahí estaría el enunciado de forma algebraica. Un número sumado con su mitad, con su tercera parte, de 55. Entonces aquí yo tengo que resolver esta ecuación fraccionaria. Saca un mínimo común múltiplo entre los dos denominadores. Ahora son 2. Parto con el más chiquitito. 3 dividido en 2 no me sirve porque me da decimales, así que baja. 2 dividido en 2, eso me da 1. Y ahí termino. Y empiezo con el 3 ahora. 3 dividido en 3, eso me da 1. Entonces el mínimo común múltiplo va a ser el producto de estos dos numeritos, que me da 6. Entonces el mínimo común múltiplo me da 6. Entonces yo multiplico toda la ecuación por 6. Y quedaría de la siguiente manera. 6x más 6 por x medio más 6 por x tercio igual a 6 por 55. Toda la ecuación se multiplica por 6. ¿Ya? Entonces, aquí empezamos a simplificar. 6 dividido en 2, eso me da 3x, ¿ya? Si lo junto ahí. Acá me quedaría 6 dividido en 3, eso me da 2x, igual a 6 por 55. 6 por 5, 33, 33, 330. ¿Ya? Entonces ahí ya se me fueron los denominadores y me quedo con números enteros. Me quedaron puras X en el lado izquierdo. Entonces simplemente yo las puedo sumar porque son todas positivas. 6, 3 y 2, eso me da 11, X igual a 330. Ese 11, como está multiplicando el X, pasa dividiendo. Y esa división me da 30. 30. ¿Ya? Y ahí encontramos el numerito que lo estaban pidiendo. Ahora hay que comprobar. Dice, un número, ¿ya? O sea, el número ya lo tenemos, que es 30, que sumado con su mitad, va en la mitad de 30, 15, y sumado con su tercera parte, o sea, la tercera parte de 30 sería 10, da 55, veamos. 30 más 15, 45, y más 10, 55. Entonces, el resultado está correcto. Ya, entonces me dice determinar un número que sumado con su mitad y con su tercera parte da parte de 55.
Entonces aquí le coloco como respuesta, aunque no haya pregunta, el número buscado es 30. ¿Ya? ¿Dudas con ese ejemplo? ¿Dudas, consultas con ese ejemplo? ¿Cuánto nos quedan? 15. 15. Y queda uno más. Ya. No hay consulta. No hay consulta. Perfecto. ¿Ya? Vamos a hacer los últimos dos. ¿Ya? Y le voy a mostrarle de nuevo la pregunta esencial. Dice la suma de tres. Graciela pregunta si siempre hay que comprobar. No, o sea, no siempre, pero es necesario para ver si el resultado está correcto o no. Si el resultado está coherente con el enunciado. ¿Mm? Ahora, si tiene mucha fe y que sabe que está correcto, es por seguridad. Por seguridad. ¿Ya? La suma de tres números consecutivos es 162. ¿Cuáles son los números? ¿Ya? Entonces, aquí hay que primero darle nombre a estos números. Entonces, aquí, número 1, número 2 y número 3. Como son tres numeritos, y tienen que ser consecutivos. Entonces, si al primer numerito le llamamos X, el consecutivo de X sería X más 1, y el consecutivo de X más 1 sería X más 2. ¿Ya? Ahí estaríamos ya listos con esa parte, con los números consecutivos. Pero me dice, la suma de estos tres numeritos consecutivos es 162. O sea, yo tengo que sumar el número 1 más el número 2 más el número 3, y eso me tiene que dar 162. Y ahí me quedó lista ya establecida la ecuación que tengo que resolver. Sumo las x, tengo 3x. 3x más 1 más 2 me da 3. Y eso es igual a 162. Como el 3 está sumando, va a pasar restando hacia el lado derecho. Resuelvo esa recta, que me da 159. Y por último, el 3, como está multiplicando al x, va a pasar hacia el lado derecho, dividiendo. Y esa división me da 53. 53. Entonces, la pregunta es, ¿cuáles son los números? Los números son 53. 53 más 1 sería 54 y acá sería 55. ¿Ya? Si yo lo sumo, eso me da 162. Entonces, aquí hay que responder esa pregunta. ¿Cuáles son los números? Respuesta. Los números son 53, 54 y 55. Ahí estaría listo ese ejercicio. ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Dudas? Si puede repetir lo último. Juan Tapia dice. ¿Qué es lo último? No tengo idea. ¿Cuál es lo último? ¿Cuál sería lo último? Lo del reemplazo de acá, del número 1, número 2, número 3. ¿O el desarrollo de la ecuación? Yo creo que es el desarrollo.
que se le cayó el internet un poco, dice. ¿Lo hago de nuevo entonces? Sí, mejor. Ya. Tenemos tiempo. Sí, sí tenemos. Voy a borrar aquí. Para allá, para allá. Yo no sé si alcanzamos a hacer el segundo ejercicio. Esa. ¿Sí? Ay, me pasé. Spoiler con la pregunta esencial. Ya, dice la suma de 3 números consecutivos es 162. Y yo tengo, primero que hacer es establecer o nombrar estos números consecutivos. ¿Qué van a hacer? Darle una letra. Entonces, el número 1 va a ser X. Ese va a ser mi primer número. El consecutivo de X sería X más 1, porque tengo que sumarle 1. Y el consecutivo número 3 sería X más 2. ¿Ya? Esos son números consecutivos. Uno, después sigue el otro, después sigue el otro, el otro y el otro, así sucesivamente. ¿Ya? Ahora, tengo que leer nuevamente el ejercicio. Dice, la suma de 3 números consecutivos. Entonces yo tendría que sumar el número 1 más el número 2 más el número 3. Y aquí tengo la suma de estos 3 números consecutivos. Pero esa suma nos da 162. Entonces, ya tenemos lista la ecuación, ahora falta resolverla. X más X más X, eso me da igual que 3X. 1 más 2 me da 3, igual a 162. Ese 3, como está sumando, va a pasar restando. Recuerden que pasan con la operación contraria. 162 menos 3, eso me da 159. Y como el 3 está multiplicando al X, va a pasar con la operación contraria hacia la derecha. O sea, va a pasar dividiendo. Y 159 dividido en 3, eso me da 53. O sea, el X es igual a 53. Y volvemos acá, ahí, cuando establecimos quién eran el número 1, número 2 y número 3. X es igual a 53. El consecutivo de 53 sería el 54. Y el consecutivo de 54 sería el 55. Y ahí tenían los 3 numeritos consecutivos. Me falta la respuesta. La pregunta es, ¿cuáles son los números? Y aquí la respuesta sería, los números buscados son 53, 54 y 55. ¿Dudas, consultas? ¿Dudas? ¿Ah, sí? Ya. ¿Alcanzamos a hacer lo otro? ¿Nos quedan 5? Sí, alcanzamos. ¿Sí? Ya, sí. Es para explicar la pregunta esencial. Bien, alcanzamos. ¿Sí? Ya. Ya, entonces el último ejemplo dice, en una ferretería se venden tornillos en cajas de 3 tamaños, pequeña, mediana y grande. La caja grande contiene el doble que la mediana y la mediana 25 tornillos más que la pequeña. He comprado una caja de cada tamaño y en total hay 375 tornillos. ¿Cuántos tornillos hay en cada caja? Ya, entonces, si se fijan en esta parte, acá dice, la caja grande contiene el doble que la mediana. O sea, la caja grande depende de la mediana. Y la mediana tiene 25 tornillos más que la pequeña. O sea, la mediana depende de la pequeña y la grande depende de la mediana.
O sea, aquí hay que primero definir la pequeña, la caja pequeña, la mediana y la caja grande. Entonces, veamos. La caja pequeña, yo no sé cuántos tornillos tiene. No sé. Pero le voy a colocar que tiene X tornillos. La mediana, dice, y la mediana tiene 25 tornillos más que la pequeña. O sea, si la pequeña tiene X, la mediana va a tener X más 25. Y la grande, dice, la grande contiene el doble que la mediana. O sea, si la mediana tiene X más 25, la grande va a tener el doble de eso. ¿Ya? Entonces todo eso lo multiplico por 2, que tiene el doble. ¿Ya? Entonces, ¿qué me dice? He comprado una caja de cada tamaño y en total hay 375 tornillos. O sea, este caballero compró una caja chica, o sea, pequeña, una caja mediana y compró una caja grande. Y en total habían 375 tornillos. Entonces aquí tengo que resolver esta ecuación. Ahí Janet ¿Mm? hizo lo que usted también realizó. A ver. Sí, ¿Sí? sí, hizo lo mismo. Ya. Entonces acá puedo sumar las x, x más x, 2x. ¿Ya? Ese 25 inmediatamente yo lo puedo pasar al lado izquierdo, o sea, al lado derecho. ¿Ya? Puedo multiplicar término a término. 2 por x, 2x. 2 por 25 me da 50. Aquí me quedaría 375 menos los 25, porque ese 25 está sumando, pasa restando. Resuelvo esta suma. 2x más 2x, 4x, más 50. 375 menos 25, eso me da 350. Y ese 50 que está sumando va a pasar restando. Resuelvo esa resta, me da 300. Y 300 dividido en 4, porque el 4, como está multiplicando, va a pasar dividiendo. Y eso me da 75. Y ahí estaría el valor del X. ¿Ya? ¿Y qué es el X? Es la cantidad de tornillos que hay en cada caja. Entonces, en la pequeña va a haber 75 tornillos. En la mediana va a haber 75 más 25, me da 100 tornillos. Y la grande tiene el doble de la mediana, o sea, va a haber 200 tornillos. Entonces, la respuesta sería: en la caja pequeña, hay 75 tornillos. En la mediana hay 100 tornillos. Y en la grande, 200 tornillos. Y ahí estaría listo ese ejemplo o ejercicio. ¿Ya? Entonces ahora, con todos los ejemplos que hicimos, ya deberían ser capaces de resolver la pregunta esencial, ya que está bien directa, ¿ya? Súper fácil. Pues lo importante es plantearse bien la ecuación. ¿Ya? Dice, en un liceo hay 624 personas, entre mujeres y hombres. Si el número de mujeres supera en 36 a los hombres, ¿cuántas mujeres y cuántos hombres hay? Entonces, lo que hay que hacer primero es definir hombres y mujeres, ¿ya? Y darle una letra a un valor, porque las mujeres va a depender del número de hombres, ¿ya? Por si acaso. Entonces, y recordar también que hay una pregunta, y esta pregunta debe tener respuesta. Debe tener
respuesta. ¿Ya? Y ojo, yo estoy evaluando ecuaciones, entonces el ejercicio se tiene que hacer con ecuaciones, por si acaso. ¿Ya? Esa es la pregunta de esta semana. ¿Ya? Recuerden que tienen hasta el día viernes 10 de la noche para resolver el ejercicio.